Hoy es viernes 13 de diciembre. ¿Tú eres supersticioso, Felipe? No lo he sido nunca. Muy bien. No, me da igual. Hoy estamos en un sitio maravilloso. ¿Tú crees que esto es mala suerte? No, desde luego. Desde luego, perdón. Viernes 13 hay mucha gente que... Sí, lo sé. ¿no? Pero sobre todo anglosajones. El tema más anglosajón. Aunque aquí también se dice, aquí es el martes y 13. Yo no sé, hay un dato que no he verificado nunca, que me gustaría verificar algún día, que es que en los aviones en Europa no hay fila 13. Y muchas veces las excepciones en hoteles tampoco. Y en Japón no sé qué número es el número, pero parece ser que en los aviones japoneses tampoco hay cierto número. Puede ser. Felipe Botalla, bueno, en primer lugar, muchas gracias por recibirme aquí en Sitges, en tu tierra, donde vives habitualmente. Adiós. Tú naciste en Londres. Sí, nací en Londres porque mis padres trabajaban allá. Ellos importaban frutas y verduras del Prat al Covent Garden Market en Londres, años 51, 52, 53, 54, y nací allí. Entonces no fue familia española, por supuesto, pero sí nací allí, tengo pasaporte británico, tengo doble nacionalidad. ¿Cuánto tiempo vas a estar en Londres? A ver, en Londres de niño estuve pues unos 3 años más o menos, y luego volví en los años 70 para trabajar. Estuve 4 años trabajando en Londres para una compañía inglesa. ¿Tú eres profesor? Soy profesor en la actualidad, sí. ¿Profesor de? Tema empresarial, sobre todo concentrado en el área marketing y área comercial, específicamente. Pero aparte de todo esto, Felipe, yo aquí tengo varios libros tuyos. A ti te gusta mucho la historia. Sí. Y hace unos cuantos años que nos conocemos. Cierto. Has venido ya muchas veces al Congreso de Sapiens. Evidentemente, pues yo te conozco gracias a un buen amigo en común, que es Ferran Prat, con el cual, por cierto, organizo el Congreso juntamente con él desde el segundo año prácticamente. Le ayudo en lo que puedo. Un gran trabajo. Y la verdad que siempre es un placer, ¿no?, contar contigo ahí en esas Lo agradezco mucho, conferencias. la verdad. Lo agradezco mucho. Felipe, la historia tal y como se nos cuenta se manipula, se tergiversa, se conduce hacia ciertos derroteros que pueden interesar a ciertas partes. Yo, mi amigo Artur, no tengo ninguna duda. Es decir, y además se dirige hacia un objetivo concreto. O sea, esto no es gratuito, no es el azar, no son casualidades. Entonces, cuando tú vas analizando la historia, cualquiera, me da igual, desde Egipto hasta la Segunda Guerra Mundial, que es mi especialidad, es evidente que no nos están diciendo la verdad, porque hay intereses creados. Es un tópico, pero la historia la escribe el vencedor. Entonces, claro, vamos hacia un camino determinado que alguien ha dicho que tiene que ser así. Y por lo tanto, claro, ¿qué pasa? Cuando hay espíritus, vamos a llamarles rebeldes, como nosotros, que no nos acabamos de creer todo lo que pasa. ¿Y por qué pasa? Pues cuando investigamos, cuando efectivamente vas tirando del hilo y van saliendo temas que dices, coño, esto no aparecía en el guión original. Joder, ahora has dicho algo muy interesante, que es justamente lo que te comentaba antes de grabar, ¿no? La historia la escribe el vencedor. Es un tópico, pero es que es verdad. No, es verdad, es verdad. Tú has estado muchas veces en Egipto, de hecho organizas viajes a Egipto, luego hablaremos de esto también. Sí. Y yo recuerdo en el templo de Abu Simbel, entrando en la derecha, hay unos grabados que representan al faraón en la batalla de Kadesh contra los hititas, la cual pues ahí se ve una victoria aplastante, y en realidad esa batalla pues prácticamente podríamos decir que fue tablas. Acabó en tablas. Sí, Ya, los hititas eran tíos muy duros, eran guerreros brutales, o sea, que era fácil aquello. Y sin embargo, bueno, pues es una manipulación de aquel momento, que alguien quiso que la victoria fuese del rey de turno, ¿no? Bueno, supongo que esto ha pasado a la historia oficial y por lo tanto es así, ya está. Entonces, cuando investigas te das cuenta que no es del todo así, ni mucho menos, ¿no? Estamos en 2024, Felipe, y a mí hay cosas que me preocupan mucho. Yo he escogido 2 libros tuyos para que hablemos un poco de estos libros. Son 2 libros que no he escogido al azar y que están relacionados con lo que está sucediendo hoy en día, ¿no? Este libro, que es No le llame negro. lo llame subsahariano, en la página 111 tiene algo que a mí me ha llamado mucho la atención. Dice: como último dato histórico con referencia al aspecto sexual, educativo y de rotura de la familia, ya en 1871 y durante la sangrienta Comuna de París contra todo lo cristiano y los valores establecidos, el masón y comunista Gratien decía sin tapujos: la familia es nuestro mayor obstáculo. Es que lo es.
Pues la familia forma al individuo. Pero esto es de 1871. Es que esto viene de lejos. A ver, aquí si rascas un poco verás que el comunismo está detrás de todo esto. El comunismo y otras personas que crean el comunismo en su momento. ¿Eh? Entonces, ¿qué quiere decir? La familia era un obstáculo a abatir, ya desde el principio. Incluso Engels y Marx hablan de este asunto también. O sea, fueron tíos, sobre todo Marx fue un tío indecente con su familia, por ejemplo. Es decir, la familia es un bastión que aún está, pero fíjate que la idea es que con el tiempo los niños pertenezcan al Estado. Tiempo. ¿Eh? Entonces, esto va a traer, supongo que muchas fisuras, yo diría, peleas, si tú quieres. Esto traerá conflicto, ¿eh? Por esto no es tan fácil, ¿eh? Que la gente quiera dejar a los hijos al gobierno, ¿no? Esto no es tan sencillo. Bueno, de hecho, fíjate, hay algo que es muy curioso. Yo tengo 4 hijos y cuando tuvimos el primero, pensamos en algún momento de sacarlo del sistema oficial de educación y educarlo nosotros mismos, ¿no? Y a partir de aquí, pues incluso valoramos el hecho de no inscribirlo en el sistema oficial de educación. Y ahí se nos amenazó directamente. Se nos amenazó y se nos dijo que si nuestro hijo no iba al sistema educativo oficial, pues con una alta probabilidad lo que harían es quitarnos la custodia de nuestro hijo. Por lo tanto, y lo hubiesen hecho, ¿eh? Y lo hubiesen hecho. No tengo ninguna duda. No, o sea, está todo planificado hacia un camino determinado, ¿no? Que es el dejarnos sin nada prácticamente, ser seres individuales, con mucho individualismo, o sea, sin contacto con los demás, porque, por ejemplo, el mismo Congreso de Andorra, a ver, para el sistema no le hace gracia eso, no te engañes. Entonces, ahí será una serie de personas que al sistema pues no le hace gracia. Y, chicos, todo puede ser peligroso, ¿no? Al menos no ahora, pero sí lo será. Dime. Que en tu libro hablas de multiculturalidad. Sí. ¿Todas las culturas son compatibles? Porque al final, cuando uno tiene unas creencias que son muy extremistas y contrapuestas con las creencias de Oriente, que son quizá más progresistas, más modernas, esto choca, ¿no? Que lo estamos viendo no muy lejos de aquí, en Barcelona mismo. Sí. A ver, este fue el primer libro que escribí. Porque fui recopilando palabras. Yo al estar en el mundo académico, pues me toca leer muchos informes americanos de universidades, y ya entonces en los años 90 me encontraba palabras que me resultaban curiosas, como mínimo, ¿por qué se refieren a esto de esta manera, ¿no? Y lo fui recopilando, simplemente como un listado de palabras, nada más. Pero un amigo mío de Vigo le comenté, mira, yo había escrito Hagen, había escrito algunos, ¿no? Y entonces me dijo, hombre, quizá valga la pena, que el tema es interesante, pero ¿de dónde viene todo esto, no? Vale, sí, las palabras son estas, pero ¿y esto quién ha dicho que sea así, no? Y es cuando me puse a investigar y hice este libro, que no deja de ser un ensayo político, porque de alguna manera vamos a la raíz del problema de dónde surge todo esto. Claro, si tú cambias las palabras, cambias el sentido de todo. Por ejemplo, una cosa que aquí explico que no se sabe habitualmente es que uno de los puntos importantes de la Revolución Soviética de octubre del 17 fue la creación de un diccionario del proletariado. Y ahí estaban un montón de elementos que eran del Politburó soviético en aquel momento. Cambiaron, ahora no recuerdo las cifras, pero 500 palabras desaparecieron del ruso. A 2000 y pico se les cambió el sentido. Y otras eran nuevas. Claro, eso sí que fue revolucionario. Por eso te hace cambiar la forma de pensar. A ti te pueden amenazar con un arma y todo lo que tú quieras, pero al final sigues siendo tú. Pero es que esta la idea es que dejes de ser tú. Entonces esto está aquí explicado en este libro, por ejemplo. Y yo, para mí, eso fue una de las claves del cambio brutal que duró 80 años en la Unión Soviética, por ejemplo, ¿no? Y eso es lo que pretenden. Entonces, cuando tú me preguntas, ¿las culturas son compatibles? No lo son. Que me digan lo que quieran, no lo son. O sea, cada cultura tiene su territorio, su zona, y allí que haga lo que le da gana. Lo que tú no puedes es mezclar culturas, porque entonces hay choques. Es evidente, es que no estoy descubriendo nada raro. Entonces, esos choques pues los intentan suavizar, endulzar, no pasa nada, casos aislados. Son demasiados casos aislados ya, ¿entiendes? Sí. Si viajamos en el tiempo, evidentemente ese hombre primitivo, que era nómada, empieza a progresar cuando se establecen los primeros poblados. Asentamientos, sí. Asentamientos, y con eso se empiezan a construir lo que hoy conocemos como familias. Correcto. Parejas fijas, monogámicas, con sus hijos, etcétera. Y a partir de ahí la sociedad empieza a progresar. Y evidentemente, pues ahí tenemos que decir que la mujer tiene un papel muy importante como recolectora, como directora de orquesta, de todo esto. Pero hoy en día estamos viendo que todo esto se está sacando absolutamente de contexto, que se está intentando destruir.
Y por eso me choca mucho, pues al final la portada de este libro es un buen resumen, ¿no? Sí. Diálogo, multirracial, tolerancia y sobre todo globalización. Estas son las palabras, digamos, algunas de ellas, hay muchas más, que suenan así y que se empiezan a convertir en normales en nuestra habla, ¿no? Y claro, hay muchas palabras que es la tolerancia. ¿Tolerancia qué es? ¿En función de qué? Tolerancia, ¿qué es el tolerante? ¿Tolerante? ¿Por qué tengo que ser tolerante siempre? ¿Quién me tolera a mí? Claro. Puedo pensarlo así, ¿no? Entonces, o sea, yo tengo que ser tolerante, pero conmigo no lo son. Entonces, esto no funciona así. Tolerancia va en un camino, no, yo sí, tú no. Depende de esto sí, esto aquello no. Y además, ¿quién dicta eso? Se ha establecido una especie de jerga extraña, Sí. con una especie de también ecosistema Sí. destructivo de ciertos valores y que de alguna forma pues también se intenta inculcar, pero mediante muchos medios, la televisión, productos. Claro, los grandes medios, claro. Todo esto es destrucción, no te engañes. Esto oculta su verdadero rostro, ¿eh? O sea, bajo palabras bonitas vamos a llamar el diálogo, hombre, claro que sí, la tolerancia. Se esconde un demonio aquí, ¿eh? O sea, no es otra cosa. Y esto es para hacernos cambiar completamente, que aceptemos cosas que no hubiesen aceptado jamás. Jamás. Esto, desde luego, Felipe, si uno analiza también la famosa Agenda 2030, que por cierto ya estamos en 2024, es imposible que se No, ya cumpla. sí. Estamos ante una gran cantidad de paralelismos muy similares entre una cosa y la otra. Tengo otro libro aquí tuyo, Felipe, que es el libro de Cronos, La Puerta del Tiempo. Tengo bastantes libros tuyos. Gracias. Ahora hablaremos de Vale, ya hablaremos. ¿Por qué los alemanes tenían esa fijación con el arca del pacto, el arca de la alianza? Bueno, ellos tenían fijación con muchos objetos sagrados o ritualistas. Esto, por eso, las SS, concretamente Heinrich Himmler, en el año 35, formó la Ahnenerbe, que era una organización dentro de las SS que se encargaba de la búsqueda de aquellos objetos y rituales, como he dicho, y buscar sobre todo las esencias ancestrales del pueblo alemán y de Europa en concreto, porque su visión no solamente era Alemania, era Europa, como unidad. Entre las muchas cosas que buscaban, efectivamente, estaba el Arca de la Alianza, estaban las calaveras de cristal, estaba la lanza de Longinos, estaban muchos objetos que hoy conocemos a través de muchas películas, pero que ellos ya tenían claro que eran objetos importantes. Esto sobre todo lo llevó, repito, la SS con Heinrich Himmler, que era la persona, digamos, que le gustaba esto, ¿no? Que por lo menos quería, vamos a llamarle, quería montar una historia con todo esto, ¿no? Con todo este tipo de aparatos e historias y, bueno, hasta el punto que la Ahnenerbe fue un asunto muy serio, muy profesional, trabajaba más de 350 doctores, que no eran ningunos desgraciados. Y buscaron en el Tíbet, buscaron Shambhala, buscaron, bueno, un montón de historias en diferentes lugares del mundo. Hubo expediciones a Centroamérica, Sudamérica, el Tíbet, como he dicho, África, Egipto, Europa, por supuesto, estuvieron en España. Tengo un libro que es La visita de Himmler a España, que es una visita, presidente, no solamente a Toledo concretamente, sino también a Montserrat, por ejemplo, ¿no? Fue muy importante. Es un libro que yo trato de explicar lo que realmente pasó allí, ¿no? Porque a mí no me quedó nunca claro. Y a partir de un detalle temporal que yo observé, vi que aquello ocultaba algo. Por ejemplo, tú cuando Himmler ya a final de su visita viene a Barcelona, él come en el Ritz y termina a las 3:30. Y él iba a Montserrat, ya tenía la visita establecida. Él coge el coche, va a Montserrat, hace la visita y a las 7:30 vuelve a estar en Barcelona. Esto es imposible. En 1940, en octubre de 1940, esto es imposible. Porque no había autopista, no había nada. Eran carreteras que pasaban por todos los pueblos. Había habido una guerra civil. Incluso se paró porque había un homenaje de la OGE, de la Organización Juvenil Española. Y el tío va desde las 3:30 a las 6:30, ha visto el Montserrat y vuelve. Es imposible. Entonces, claro, aquí, ¿qué sucedió exactamente? Entonces, en el libro explico lo que yo creo que pasó. Y fue una visita totalmente ritualista. Porque además, mientras él estaba en Montserrat, Hitler estaba en Hendaya. En Montserrat hay muchas estancias, podríamos decir, ocultas. Los monjes son guardianes de muchos tesoros, podríamos decir. Felipe, ¿recuperaron algún objeto de estos? Bueno, la lanza Longinos la tuvieron, por ejemplo, que ha desaparecido. La encontraron en Viena y luego la llevaron a Nuremberg y ahí acabó la guerra y no se sabe qué fue de ella. O sea, sí, claro, y encontraron más cosas también por el resto del mundo. O sea, fueron objetos diversos, ¿no? Hubo un estudio muy importante de las rúnicas, todo el tema de runas,
todo el tema vikingo, llámale, todo el tema nórdico, fue muy importante para ellos, por ejemplo. El Arca de la Alianza, cuando la estaban transportando los sacerdotes, llega un momento que hay un incidente, alguien que no es del ámbito sagrado toca el arca y ahí sucede un accidente muy grave. ¿Realmente tienen poder estos objetos? Bueno, los alemanes decían que sí. Yo la Arca de la Alianza no la he visto. Esto que comentas es cierto, lo explica la Biblia, que los únicos que podían llevar la Arca de la Alianza eran los levitas, la tribu de los levitas, que además iban acorazados, iban con unas planchas, supongo que de plomo, y solamente lo podían tocar ellos, y debidamente protegidos. Esa persona que tú dices, creo que el arca iba a caer y alguien se acercó para aguantarla y le pegó supongo que una descarga, me imagino, ¿no? Y lo mató allí mismo. Bueno, de hecho, los filisteos robaron el arca a los judíos y la tuvieron que devolver porque hubo una cantidad de muertes acojonante entre los filisteos, por ejemplo. O sea, que la devolvieron por este objeto es terrible. ¿Dónde puede estar el arca hoy en día? Hubo varias arcas, ¿eh? No hubo una sola, hubo varias, ¿eh? Hubo la que se llevaron una que se llevaron los israelitas desde Mesopotamia, que la robaron allí con todo el andamiaje, digamos. Hubo otra que es la que tenía Salomón en el templo. Hubo otra que fue la que robó del templo el Tito. Hubo otra que fue la que encontraron tras 9 años de búsqueda de los templarios, que la llevaron a Francia. Esta estuvo en Chartres. Y luego la llevaron a Stenay, que era un pueblo cerca de la frontera con Alemania, en Alsacia, que es lo que yo comento con el libro de Juana de Arco. Y en Stenay causó muchas muertes, y además el gobierno francés de la época pues perseguía a los templarios. Entonces la llevaron concretamente a donde yo creo que acabó, que es en un pueblo que se llama Arques, en el sur de Francia, que está en el Valle de las Arcas, Le Valle des Arcs. Vale. Y está dentro de una fortaleza muy extraña, que es el castillo de Arques, que tiene un donjon central enorme y que no tiene ningún sistema defensivo, porque está abajo en vez de estar en una colina, por ejemplo. O sea, es un castillo muy extraño, ¿no? Y yo creo que está allí. Hay una cuestión... A ver, una de ellas. Que a mí me tiene muy intrigado. No recuerdo exactamente la población. Me parece que es... un poquito más abajo en alguna parte de África, que hay una especie de guardián que vive ahí en un recinto muy pequeñito, que solo come, me parece, es arroz y 4 cosas más, muy pocas cosas, y que él permanece ahí hasta que muera. Y me parece que cambiaron hace muy poquitos años de guardián. Presumiblemente dicen que ellos también tienen el Arca de la Alianza ahí. Sí, esa fue la que robó la reina de Saba, con el hijo de Salomón, que era hijo de ella y de Salomón. Estuvo 800 años en la isla de Elefantina, en el Nilo, y luego ya acabó en Etiopía. Lo que pasa es que en Etiopía ellos hacen muchas arcas, es decir, hay varias celebraciones que sacan arcas. Entonces, la que se supone es original, la que está en la iglesia de Santa María de Artum, no me acuerdo el nombre, era algo así. Entonces, que es una especie de... con un valle está allí, ¿no? Sí. Y efectivamente la gente que los guardaba, al menos en la época donde van los alemanes, incluso era ciego. Sí. Porque era oscuro todo aquello, y un ciego se defiende mejor en la oscuridad que uno que tiene ojos. No, están acostumbrados a ello, y entonces él conocía las distancias dentro de la iglesia, conocía todo. Entonces, bueno, hay un rifirrafe con los alemanes allí cuando va a buscar el arca. Pero era un ciego, por ejemplo. Cuando hablamos del Arca de la Alianza, cuando hablamos de todas estas cuestiones, inevitablemente tenemos que dirigirnos a un libro, que es la Biblia. ¿La Biblia tú cómo la consideras? ¿Como un libro histórico o como un libro sagrado o como un libro histórico sagrado? ¿O cómo la consideras? A ver, evidentemente es un libro sagrado para incluso, bueno, los cristianos, por supuesto, ¿no? ¿Es un libro de historia? Sí. Lo que pasa que para mí la Biblia en buena parte es un refrito de textos mucho más antiguos, sumerios, mesopotámicos, porque hablan del diluvio, pero todos estos libros hablan del diluvio. El diluvio es una cosa mundial, o sea, no es que lo diga la Biblia. Los grabados de los Hopi también hablan. Claro. Entonces, a ver, alguien recogió toda esta información previa, la puso, digamos, en solfa, la puso con un orden determinado, y tampoco nos engañemos, lo que sale en la Biblia son los evangelios canónicos. Claro, luego tienes todos los evangelios apócrifos, que esto en el concilio que fue de Nicea, allí se dijo que la Biblia estará basada en estos 4 evangelistas, que no te engañes, fueron escritos 300 años después de Jesús. Entonces, era una tradición totalmente oral, claro, es todo cierto lo que explican, está adornado. Entonces, claro, libro histórico, bueno, pues a lo mejor habla de alguna cosa que sucedió en la historia, pero no, para mí no es un libro histórico, en el sentido estricto de la palabra, no porque vienen libros previos. Entonces,
serían históricos los previos, los sumerios, por ejemplo, ¿no? Todo el tema de Enkidu, todo el tema de Gilgamesh, esto es lo sumerio. Yo, para mí, en Sumerio empieza todo, ¿no? En Ur, que además Abraham era de Ur, concretamente, una de las ciudades más antiguas, por ejemplo. El gran patriarca judío, ¿no? Déjame que te pregunte una cosa que seguramente no viene a colación, pero te lo tengo que preguntar. A ver. ¿Tú eres creyente? Yo soy mal cristiano. Mal cristiano. Sí, porque no observo todo lo que me pide el cristianismo, ¿no? Entonces soy mal cristiano. Pero soy cristiano porque he sido educado así. No es una religión intrusiva, no es una religión que no te permita vivir, te permite vivir. Y vamos a decir que es fácil ser cristiano, pero yo entiendo que yo soy un mal cristiano. No observo lo que dice la cristiana. Yo no te he preguntado si eres cristiano, yo te pregunto si eres creyente, si crees que hay algo, alguien, alguna entidad divina que sea el creador de todo lo que estamos viendo. Es que no soy capaz de responder algo así. O sea, puedo pensar que es posible que haya algo previo, pero claro, ¿quién es? Exactamente. ¿Qué es? ¿Y dónde viene? Además, o sea, ¿qué había antes del momento que monta todo esto? ¿El de dónde viene? O sea, hay preguntas, yo creo, casi filosóficas, ¿Quién ¿no? crea el creador? Claro, ¿quién crea el creador? Porque el que surge de generación espontánea, lo dudo. Bueno, con Alex Escolar, Gascón, no hace mucho le pregunté. Él es creyente y... No, sí, me parece que yo no estoy... Yo soy creyente, dice, ahora no me preguntes qué o quién es Dios, porque ese es otro debate y No, y un debate no inacabable, porque fíjate, llevan 2000 años hablando de lo mismo, o sea que no se llega a ninguna conclusión. Entiendo al creyente, en absoluto me burlo de él y me parece excelente que pueda tener una creencia que incluso le hace vivir quizás más feliz a veces, ¿no? Porque, bueno, encuentra una explicación a las cosas. Bueno, esto es, Dios lo ha querido así y tal, ¿no? Entonces yo en esto no soy capaz de dar una respuesta. Hay momentos que pienso que sí, que ha habido una intervención divina en algunas cosas, por cómo está construido todo, cómo está hecho todo, pero por otro lado me cuesta pensar quién es este ser, si es que es un ser. Yo creo que sí, que hay algo. No sabría decirte el qué. No discuto. No sé si es una fuerza universal. Evidentemente no es un señor con barba blanca. No, ya bueno, ya los... Con un ángel en cada... De todas formas, fíjate que es curioso, pero cuando tú observas a los malos, es posible que exista un Dios. ¿Por qué? Porque van contra él. En el fondo quieren acabar con eso. Por lo tanto, ellos son conscientes que hay algo. Repito, no soy capaz de decirte qué, pero hay una fuerza, llamémosle positiva o buena, que ellos tienen que eliminar. Ellos apuntan al malo, digamos, ¿no? En este caso. Hablamos de historia y te voy a hacer un paralelismo con Hollywood. Hubo un actor en Hollywood que era James Dean, que hizo una película muy conocida, Rebelde sin causa. Gigantes, y otras de varias, Tipo que además, pues, era un rebelde sin causa, que vino no a pacificar, sino a poner un poco el desorden y el caos para encontrar un cierto orden y un cierto concierto en las cosas, ¿no? Hay un personaje histórico que hace un poco lo mismo, que es Jesús de Nazaret. Sí, y dice esa frase además. Yo no vengo a traer la paz. Un rebelde sin causa, ¿no? O con una causa que no se llegó a entender muy bien, ¿no? ¿Existió Jesús? Históricamente no. No hay referencias históricas a Jesús. O Yeshua o estos nombres que ponen. Yo no he sido capaz de encontrar una referencia a él histórica. Sí, pues nació en tal sitio, fue ese y tal. Entonces, Jesús yo creo que pudo ser, si existió un Jesús, pudo ser un rebelde contra el imperio. Esto es posible. Esto es posible. Pero, claro, no hay ninguna evidencia histórica que sustente que Jesús fue real. Claro, todo esto más se escribe, como he dicho antes, 300 años después. Como si ahora escribo sobre la no sé, pues, la conquista de Hispanoamérica. Lo escribo ahora sin más, porque me lo ha ido diciendo mi abuelo, a mi abuelo se lo dijo su abuelo, y bueno, pues yo te escribiré lo que hizo Hernán Cortés y Pizarro, pero bueno. O sea, yo creo que aquí también es cierto que de alguna manera cuando se crea una religión, la que sea, hace falta un personaje. Siempre. Líder. Alguien que ha hecho esas medidas, que las ha llevado adelante, que es buena persona, que quería el bien para todos. Esto no es ninguna sorpresa. Es decir, es normal que se crea a una persona, llámala si quieres, de condición humana como nacimiento y tal, sin embargo, divino, ¿no? Por otro lado, con su resurrección y tal. Yo repito, no estoy en contra de esa creencia, no la puedo discutir, pero si me voy a los datos objetivos,
no tengo nada que refrende que Jesús existió como ser humano, como alguien que estuvo realmente allí. Salvo que fuese uno de los muchos rebeldes, que los hubo, contra el Imperio Romano en aquel momento, ¿no? Esto es posible. Volvemos a tu libro. A ver. Cronos, la puerta del tiempo. Sí. Y nos vamos ya hacia el final. En muchas ocasiones hay una terminología para esto, que son los OPARs. Y tú hablas de algunos OPARs al final de tu libro. Son un martillo demasiado antiguo, una huella de mano en periodo Cretácico, la batería de 2000 años, los bajorrelieves de Abidos. Por cierto, yo aquí te tengo que hacer una pregunta. Siempre. Me la responderás. Claro, de alguna forma, cuando uno analiza que estos objetos, fuera de tiempo, fuera de lugar, además, con una tecnología inexistente en aquella época, hay vestigios arqueológicos, uno llega a entender por qué los alemanes estaban interesados en todas estas cuestiones. Algunos de estos objetos podían esconder tecnología, pues que para ellos les fuera muy útil para su propósito, que al final era conquistar toda Europa, ¿no? ¿Qué son estos objetos, Felipe? Bueno, aquí vendría un poco, lo hemos dicho al principio, la manipulación, ¿no? O sea, yo creo que ha habido civilizaciones que no conocemos, que no han dejado huella, pues son muy antiguas y por lo tanto todo es como nosotros. Nosotros en 7.000 o 8.000 años yo no creo que de mucha cosa. Sí, hombre, que cambiará resto de un coche, cosas, sí, pero en el momento que le metes 150.000 años, 200.000 años, 300.000 años, todo esto es polvo, no desaparece todo esto. Entonces yo creo que en este aspecto no nos han dicho toda la verdad. Yo estoy seguro que han encontrado cosas que las esconden porque son temas problemáticos. Yo, por ejemplo, en el Museo del Cairo, en el Museo Antiguo, que he ido muchísimas veces, claro, tú ahí ves objetos que, coño, yo sé que han eliminado objetos que eran polémicos, ¿no? Yo veo 150.000 objetos en ese museo, pero es que hay 350.000 abajo. Yo he estado ahí, ¿eh? Claro, he estado en el... me imagino. Entonces, claro, ¿cuál es el criterio para decir, no, esto no, esto déjalo aquí abajo, no lo puedes sacar, esto es un avión, o esto es tal, o esto es cual, había que hélice que giraba. Es decir, claro, aquí hay alguien que dice, no, esto, por ejemplo, Hawass, que es el tío que lleva todo este asunto, este tío seguro que sabe muchas cosas que no explica, es un gran showman, que además ni siquiera es egiptólogo, es especialista en el tema de los romanos. Y claro, y cuando tú visitas estos templos, lo primero que ves en Egipto, centrándonos en Egipto, es que hay dos Egiptos, uno que es el de las famosas 33 dinastías, que oficial, que Tutankamón, todo este rollo, Ramsés y tal, y luego hay un Egipto, a ver, muy antiguo, totalmente, que no tiene nada que ver con el otro. Incluso las edificaciones son diferentes. En Abidos mismo, sí, Abidos es. Detrás tienes el templo aquel que está a unos 10 metros bajo tierra, que está excavado, que es el Serapio, bueno, se llama el Osirion, el Osirión, que aquí no tiene nada que ver con un templo egipcio. No. Además está construido como si fuese algo inca. O sea, las piedras están puestas como los incas en Cuzco, por ejemplo, tú lo he visto, que especie de puzzle, ¿no? Que hacen con unas piedras enormes. Aquí hablo de unos bloques enormes de 60 toneladas que están puestos como si nada. Y ahí está la famosa flor de la vida, esa figura geométrica, está allí, la puedes ver. Hay varias, ¿eh? Que con nosotros vino un cantero de Alicante, precisamente, que el tío trabaja muy moderno y dijo, esto solamente se puede hacer con un CAD-CAM, ¿eh? Esto tú no puedes hacerlo con... Estamos hablando de una civilización del bronce, ¿eh? Yo no recuerdo en qué parte de Egipto, fui en el año 99 y en el 2001, me parece, he estado 2 veces, y vimos una piedra horadada de punta a punta, una piedra de 1 metro y pico con un círculo perfecto. Claro. Esto hoy en día es muy difícil de hacer. Totalmente, ¿no? Hoy en día es muy difícil de hacer. Ahora, imagínate, miles de años. Bueno, pero es que claro, la ciencia oficial ante esto está desbordada, es que no tiene respuesta. Y la respuesta se la inventa. Hemos encontrado, esto es una figura que es una figura sobre la fecundidad, que es una tía gorda. ¿Por qué dices eso? ¿Tú qué sabes? Te lo estás inventando. No, esto es para rituales. ¿Cómo lo sabes? ¿Tú qué sabes si el tío a lo mejor lo lleva aquí en la espalda? Recientemente en Rusia se han descubierto los ídolos de Shihir de madera. Tienen 14.000 años. ¿Cómo explicas eso también? 14.000 años, ¿no? Yo te quiero hacer una pregunta muy, muy concreta. Y en tu libro, en la página 341, sí, hablas de los bajos relieves de Abidos, ¿vale? Sí.
El helicóptero, por el ejemplo, tanque, entonces. son muy conocidos. Sí. Yo los he visto en persona. Sí. Pero aquí los arqueólogos oficiales nos dicen que son pareidolias, ¿no? Que son el fruto de que pues las piedras se aprovechaban, se volvían a hacer grabados encima, Claro. y el azar, la casualidad, ha querido pues que salgan estas formas. Claro. Bueno, sí. ¿Qué piensas? Si tú te lo quieres creer, te lo crees. Yo no me lo creo. Porque Claro que no. Yo he estado muchas veces aquí, lo he visto, claro que lo he visto. Está a 11 metros de altura, que necesitas un tele para fotografiarlo. Pero es que mi hijo, por ejemplo, con la última vez que estuvimos en Egipto con JL, en el viaje este, Mundo Desconocido, mi hijo se fue atrás, que hay otra columna, y estaba exactamente lo mismo. Está exactamente lo mismo. ¿Qué dices? Olvídate, esto. A ver, a veces hay una cosa muy reproducido 2 veces. Claro, o sea, y esto no se comenta. Además está como sucio, está negro de la. ¿Cómo le llaman esto? Hay un efecto del sol sobre los techos que ennegrece las cosas. Bueno, pero ves el helicóptero, o sea, ves exactamente igual. ¿De qué me está usted explicando? Dígame que no sabe lo que es o no se atreve a decirlo. Porque usted ve ahí igual que yo veo un helicóptero, ¿eh? Y no me diga que no ve un helicóptero aquí. No, esto podría ser, no es la abeja, la apis. No me qué rollos. ¿Cuántas veces vas cada año a Egipto tú? Bueno, ya he ido 7, 8 veces, pero en Egipto he estado más de 10 veces. Sí, yo estuve ya en los años 80, estuve en Egipto, luego volví otra vez con mi familia y luego lo de JL. O sea que sí, he estado unas 10 veces en Egipto. Bueno, organizas viajes de autor. Bueno, los organiza JL a través de Mundo Desconocido, yo lo que hago es ayudarle. Yo estoy con la gente y explicamos estas cosas. Nosotros vamos con guías egiptólogos que evidentemente se tienen que ceñir a la verdad. Entonces ellos explican la historia oficial. Luego venimos nosotros y explicamos la historia de verdad. Dice, no, es que si yo explico lo que estoy viendo, es que me echan a la calle. ¿Los echan a la calle directa? No, a los guías que llevamos. Sí, sí, a los que. Yo estoy viendo una lámpara aquí en Dendera. Claro que es una lámpara. O sea, el filamento, el cable, el acumulador. No, es una flor de loto, con la serpiente divina. ¿Y este cable? No, está en el tallo del loto que va a un acumulador, pues es una caja cuadrada. ¿Qué coño? Es decir, o sea, está usted negando lo que estoy viendo. Y usted, que lo ve también, me está pegando un rollo que no tiene nada que ver con eso. O sea, dígame que no sabe lo que es o que no se atreve. Y oye, seremos tan amigos, pero no me mienta. A mí es lo que me jode, No me perdón, del oficialismo, ¿no? Que es que muchas veces, cuando es oficial, la mentira oficial, podríamos decir, ¿no? La mentira oficial. Pero bueno, esto es así porque lo decimos nosotros y esto es la oficialidad. Esto es algo pero que estamos muy acostumbrados y nos han entrenado para que traguemos. Está usted negando la evidencia visual que estoy viendo. Esto usted me dice, el tema de Dendera, yo creo que soy uno de los tíos que ha estado más veces ahí metido. Y cada vez que he estado 1 hora dentro, que hace un calor que se puede. ¿Cómo vas a hacer esto allí? ¿Y dónde están las marcas de fuego en el techo? No hay. O sea, tú vas a hacer todo este cincelado aquí. ¿Esto? Además, los egipcios hacían una cosa muy interesante y es que eran bastante realistas en sus descripciones. Tú cuando ves jeroglíficos ves a un hombre, una mujer, el trigo, un buey. O sea, no se inventan figuras, o sea, no son creativos en esto. Entonces, claro, yo siempre me pregunto, a ver, estas lámparas, que además cuando tú estás dentro te fijas en varios detalles que no suelen explicar, pero al lado de la lámpara hay un rey, que aquí le llaman faraón, pero en realidad es un rey, que lleva la corona del Alto y Bajo Egipto. Y que en su mano tiene una cosa que han picado, que parece un mando a distancia. Incluso tiene un potenciómetro, que aún se ve. Claro, luego está el mono, que es el dios de la sabiduría. Y el mono está con 2 cuchillos que indica, esto es peligroso, porque esto es eléctrico. Y las figuras están sobre una especie de plataforma, que debe ser una plataforma que aísla del peligro eléctrico, por ejemplo. ¿A mí quién puede decirme que quien descubrió eso, quizás había una de esas lámparas ahí? ¿Dónde está esa lámpara ahora? ¿Por qué no puede haber una lámpara ahí que dejaron y ahí se quedó? ¿Por qué no? Entonces, o sea, yo estoy viendo una lámpara y cualquiera con 2 dedos de frente, esto es una lámpara, hombre, explícamelo como quiera. De hecho, en YouTube hay un tío que hizo una lámpara de estas, la reprodujo y funciona, claro que funciona. Bueno, de hecho, dicen que también para obtener luz ahí, cuando estaban haciendo las tumbas, utilizaban un sistema de espejos. Sí, bueno, sí. Vamos a dejarlo ahí. Va a correr un tupido velo. Pero esto empieza en las pirámides. Las pirámides, como tú sabes, pirámide es una palabra en griego que puso Heródoto, que es el padre de la historia, y pirámides quiere decir fuego en el centro. Pues no lo sabía. Pirámides, fuego en el centro. O sea, ¿tú describes así una tumba? No.
pirámides, lo que está hablando. No se ha encontrado ninguna Lo que está hablando. Nada, que va, esto es todo mentira. Estos eran máquinas, coño. Eran máquinas de energía. Que además, por debajo de la meseta de Giza hay cantidad de agua que pasaba por allí. Claro, aquí van moviendo continuamente la pirámide. La pirámide que hacía, emitía, a través del piramidón de oro, emitía energía a los diferentes templos. Por eso tú cuando vas por Egipto, en los templos sueles ver una figurita que es el Yat, que es una torre Tesla, una torre eléctrica. Esto se ve, coño. Entonces, no, esto en realidad es la columna vertebral del faraón. Oiga, me puedo inventar muchas cosas, pero eso es muy gordo. Esto es una torre Tesla, es una torre eléctrica, coño, que además va por el aire, que es lo que decía Tesla, por el éter. Y además, hay una cosa muy curiosa con la pirámide de Keops, y hace unos años escuché un reportaje sobre Keops, que decía que la inclinación que hay de punta a punta de la pirámide se ha producido por el peso de la pirámide, pero que en un momento dado estuvo perfectísimamente. Es una máquina perfecta. Y ahora me parece es un grado de inclinación. Sí, que es de risa, es de risa. ¿no? Y ese grado de inclinación ha sido provocado por el peso de la propia pirámide. Bueno, pues esto lo hizo el rey Keops en 20 años. Bueno, si tengo que creer, cuando ves aquello, esto lo hace en 20 años, bueno, ni loco. Los bloques que hay ahí bueno, ¿y cómo los transportas? Con maderos y tal. ¿Y dónde está la selva para la madera? ¿O que la tienes que traer de otro sitio? Porque no hay madera en Egipto, así, troncos potentes, ¿no hay? No hay. Y hay cosas así, pero no hay nada. Y luego, ¿cómo traes desde Asuán a 800 kilómetros los 3,5 millones de bloques que hay en la pirámide? ¿Cómo lo haces? Bueno, pues explícamelo, que traigo un portaaviones por el Nilo, cargado de bloques. Es un absurdo. No, ellos lo saben, ellos lo saben. Yo he ido, tú te subes también a la cantera de Asuán, que hay un calor horroroso que está aquel monolito que está, que está roto. Sí. Claro, pesa 1.200 toneladas. O sea, tú cuando construyes aquello es porque lo puedes trasladar. Entonces, ¿para qué haces esto si no lo puedes trasladar? Sí, entonces, claro, la pregunta es cómo trasladar. Inacabados. Sí. Entonces está en una pendiente. Encima está una pendiente. Yo lo he visto. Bueno, pues la pregunta es, vale, sí, ustedes han hecho esto, pues lo quieren. Además, la idea era llevarlo, creo que era a Luxor o a Cairo, no me acuerdo. Que era enorme. ¿Hacen esto? ¿Y cómo la van a llevar? ¿En un barco de estos de juncos que hacen ustedes? ¿No se puede llevar? En una calesa de esas. ¿Cómo lo llevas? Calesa no, ¿cómo se llama? La calesa es la carreta. Sí, son carreteras con un caballo. Sí, estos barcos egipcios, ¿no? Sí, eso quiere decir, que acaban con sí, bueno, ya me acordaré. El caso, claro, la pregunta es ¿cómo lo llevas? Tú cuando construyes algo es porque lo puedes llevar, si no, ¿para qué te pegas ahí un trabajazo enorme? Pues no, esto lo dicen, no, se rompió y se quedó aquí. ¿Y cómo lo van a llevar? No, esto no te lo responden, esto no. Felipe, tú has escrito varios libros y ahora recientemente acaba de salir uno que se llama Imperio Atómico. Sí. Lo tenemos aquí. Sí, ahí lo tienes. ¿Qué es este libro? Imperio Atómico. Este libro es... Yo empecé con la bomba atómica alemana y termino con la bomba atómica española. En ese camino hay 8 libros más. O sea, hubo una bomba atómica española. Claro. ¿Y ahora por qué no España no tiene bomba atómica? Bueno, te lo explicaré. Aquí explico aquí explico los 2 primeros años, del 44 al 45, ¿vale? Con la ayuda alemana. ¿Alemania ayudó a España? Sí, claro. A hacer una bomba Alemania tenía el ingenio nuclear, claro, y tenían ya ciclotrones y tenían todo para construir. Sí, claro que sí. Bueno, estaban muy adelantados ellos. Total, en el año 42, 3 años después de la final de la Guerra Civil en España, se formó la GENE, que es la Junta de Energía Nuclear Española. ¿Tú te lo puedes creer eso? Pues es verdad. Y los físicos y científicos que habían eran de primer orden, espectaculares. Primer orden. No solo esto, sino que cuando están trabajando con los alemanes, los cálculos hechos por los españoles coincidían exactamente con los alemanes, en todo. O sea, los tíos sabían un huevo. Otra cosa es que el país estaba en un momento muy difícil, por supuesto, no era fácil conseguir cosas, pero la capacidad creativa y de investigación existía. Total, que el libro... Hay un técnico de la GENE que va a Alemania, pues le llama al general Kammler, que es un personaje que aparece en muchos libros míos, que existió, es real, Y este Kammler le dice que en el año 44, marzo 44, la cosa está jodida. De momento la guerra continúa, pero claro, no sabemos qué va a pasar. Y tenemos bombardeos continuamente, con lo cual trabajar en Alemania es muy complicado. Entonces le ofrecen a este técnico la posibilidad de fabricar en España, que es un país amigo, que colabora, está tranquilo, no hay bombardeos, tal, que es un buen socio, el hecho de poder continuar las investigaciones nucleares y otras en España.
Intercambio, construimos una central nuclear en el Tajo, en Cáceres, en la provincia de Cáceres, y otra que estaba prevista en Vandellós. O sea, que toca las narices. O sea, cuando se construyó en Vandellós era sitio también bueno. Pero en Vandellós hay una. Claro, que la hicieron los franceses más tarde. Pero los alemanes ya habían pensado en Vandellós por el tema de los vientos y luego el agua de mar para refrigerar el reactor. El caso es que a todo esto nosotros te pasaremos toda la información nuclear, o sea que tal, bueno, o sea, un trueque. Y además, y por eso se llama Imperio Atómico, haremos que España vuelva a ser importante. Y a través de la energía nuclear, lograr que España recupere, hasta cierto punto, el imperio que tuvo en Hispanoamérica, en Iberoamérica. ¿Cómo? Pues Alemania va a hacer, a través de la gran población alemana que había en Sudamérica, y agencias de publicidad y mucha historia, hacer campañas de reivindicar a los que llaman conquistadores, que en realidad fueron liberadores. Tanto Pizarro, Hernán Cortés, Cabeza de Vaca, de Chile, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo. Valdivia, Pedro de Valdivia. Y otros que estuvieron por allí, ¿no? En México y en varios sitios. Por la vía de ofrecer porque hay gente que le interesa a España. De hecho, hay un país, creo que es Costa Rica o Puerto Rico, quieren volver a ser provincia española. Pues nosotros teníamos allí provincias, no teníamos colonias, ¿eh? El que nacía en México era español, ¿eh? Y la reina Isabel la Católica editó un edicto. Pasa con Francia, con Guadalupe. Bueno, todo esto. Y la reina Isabel la Católica dijo que no son esclavos esta gente, pues son seres humanos con alma, ¿eh? Tanto se les respeta. Y son españoles desde el primer momento, son íberos. El caso es que, claro, había una tendencia, había gente que estaba en contra de España por muchas razones, desde el libro de Bartolomé de las Casas hasta muchas cosas, y nosotros lo que haremos es cambiar este sentido para que la gente pues quiera volver de alguna forma, no como imperio español como hace 500 años, pero sí por lo menos tener una conexión con España mucho más potente, porque además nuestra lógica nos lleva a Hispanoamérica, no nos lleva al mercado común, coño, que lo único que ha hecho es fastidiarnos, ¿vale? Y esta idea que estoy diciendo yo no es una idea nueva, esto ya ha surgido, ¿eh? No es nada que digo yo, ¿eh? Total, que se pone en marcha todo el tinglado. A todo esto, pues empieza ya la construcción en Cáceres de una central nuclear. A todo esto interviene, porque este técnico que va a Alemania, cuando regresa, da parte a Agustín Muñoz Grandes, que fue el general Agustín Muñoz Grandes, que fue el responsable de la División Azul, concretamente, ¿eh? Y este fue un defensor absoluto de la energía atómica como para hacer que España fuese independiente energéticamente. Ya entonces, ¿eh? Él le vendió la historia a Franco lo aprobó, por supuesto, entendiendo que, bueno, tenemos limitaciones porque, claro, hemos acabado una guerra civil y esto estaba difícil. Y entonces el proyecto continuó, pero al acabar la guerra, aquello no se pudo continuar y, bueno, lo que se había construido fue demolido. Aquello se paralizó y en los años 60 hubo el proyecto Islero, del cual Franco pues dio la orden de adelante, se creó una bomba atómica, se hizo una bomba atómica en España, ayudado mucho por las bombas que cayeron en Palomares, no sé si tú te acuerdas de detalle, las bombas termonucleares americanas que durante... Es el famoso baño de Frager y Barnes, exacto. Entonces las bombas que cayeron no explotaron, afortunadamente, yo iba a explotar, no veas tú cómo queda aquello. Unas cayeron en el mar y otras cayeron en tierra, porque fue el choque de dos aviones en aire. Y no explotaron. Entonces, durante 24 o 48 horas, las dos bombas estuvieron a disposición de los españoles. Hasta que eran los americanos y se llevaron. Entonces, pudieron analizar las bombas termonucleares. Y eso ayudó mucho al proyecto Islero. Entonces, hubo una prueba nuclear prevista para el año 73, creo que era, en el África española, en el desierto, sí. Pero la Marcha Verde pues, lo impidió. La Marcha Verde del sultán de Marruecos lo impidió. Con lo cual, no hubo esa prueba. Luego el tiempo fue pasando. Uno de los ministros de Franco, que era Pero la bomba se construyó. Sí, claro que se construyó. Sí, lo único que no se llegó es a probar. No se llegó a probar, exacto. Y entonces, dentro del equipo de Franco, hubo gente que estuvo en contra del tema nuclear porque costaba muchísimo dinero. Entre ellos, gente del Opus Dei, que forman hubo varios ministros del Opus Dei en aquel momento, que dijeron que esto era una cantidad de dinero que no podíamos soportar. No puede ser. Y ahí se paró. A todo esto, Kissinger estuvo en España antes de la muerte de Franco, un par de años antes, se reunió con Carrero Blanco y le dijo que España se dejase tonterías y nada de energía nuclear. Ni hablar. Si ustedes quieren algo de energía nuclear, tienen que hablar con nosotros. Exacto. Y le venderemos el uranio, que nosotros somos productores de uranio natural, ¿eh? España es productora de uranio natural. Tenemos unas minas espectaculares. Todo esto se compra aquí. Y además, cuando se desmontó Perdona. Sí. O sea,
se lo vendemos a los americanos y los americanos nos lo revenden, supongo que enriquecido ya. Claro, ya enriquecido, preparado para la central. Y nos construyen la central además, que la hace la Westinghouse o la General Electric. ¿Vale? Pues, Bueno, pues el almirante Carrero Blanco, que era un gran defensor también de que España fuese un país independiente. Y mire, España es un país soberano. Nosotros no estamos aquí para obedecer lo que ustedes digan y ni hablar. Nosotros vamos a continuar con lo que creamos oportuno. No, al día siguiente voló. oh, Claro. Y curiosamente, Kissinger, que es un hombre que siempre alardeaba de su gran memoria, y es verdad, no cita a Carrero Blanco nunca en sus memorias. Carrero Blanco no existe. Y a mí no me puedes decir que en la calle Claudio Coello, que es donde fue Coello, fue donde fue la explosión, sí. la embajada americana está a pocos metros. ¿eh? Sí, Entonces, sí. ¿no sabían que habían unos tíos cavando entre 2 meses de ETA, concretamente, que es el que hizo la mano de la directa? Y luego en Torrejón de Ardoz, el día antes, llegó un avión desde Estados Unidos con unas minas antitanque brutales, de una que son las que volaron el coche para arriba. Claro, está claro que cuando hablamos de historia tenemos que hablar de los norteamericanos porque son los grandes manipuladores Y esto es una manipulación también. de la historia, evidentemente, ¿no? Entonces Muchas veces- murió Carrero Blanco y ahí quedó paralizado ya todo el tema nuclear, y a partir de aquí pues ya nos dedicamos a estar con los franceses, que a los americanos les cabreó mucho que Vandellós fuese una instalación francesa, pero General de Gaulle era muy amigo de Franco, por lo menos le respetaba, porque eran militares, y entonces creyó que él quería construir una especie de unión entre Francia, España e Italia por la vía nuclear. Ese fue el objetivo de Gaulle, que no se consiguió evidentemente, pero... Y esto es lo que explico en el libro. ¿Dónde podemos encontrar tus libros? Pues ya está a la venta, hace una semana que está en las librerías, y si no se puede pedir en la librería a la editorial. La editorial es EAS, ¿Eh? que es la que ha tenido la gentileza de editar este libro, como otros. Y yo creo que es un libro rompedor en muchos aspectos. Y además habla del tema este de Hispanoamérica, que es muy importante, y que abre con una revitalización de lo que hizo España allí, que fue una gran gesta, que ha sido totalmente... Nos han hecho odiar todo aquello cuando esto no es verdad. Esto no es verdad. O sea, tú no puedes llegar a México, que entonces no era México. Era una tierra que ha llegado Hernán Cortés con entre 500 y 600 tíos, 16 caballos, y lo conquista. Y acaba con los aztecas. Claro, es que el tío lleva 200.000 indígenas que estaban hasta las narices que los aztecas los sacrificasen y se los comiesen. Los mataban vivos, se les clavaban una piedra afilada y les sacaban el corazón en vida. Y luego los tiraban por la escalera aquella. Claro. Cortés y sus hombres que venían de la Reconquista, que eran tíos de combate, cuando vieron aquello, esto supera con mucho cualquier cosa que yo había visto en ellos. Esto hay que pararlo. Entonces, él hizo que estos indígenas se uniesen a su grupo y luchasen por él y muriesen por él contra los aztecas, claro que sí. Igual que Pizarro en Perú con los incas. Exactamente igual. Felipe, tú impartes clases, conferencias por todo el mundo y me ha hecho un pajarito hace muy poco que has estado en China. He estado en China dando clases, sí, en Wuhan concretamente. En Wuhan. Sí. Yo si voy a China voy al sitio potente. Yo voy, pues ¿dónde está la acción? En Wuhan. ¿Cómo ves China? Porque China se nos comerá con patatas. se nos va a comer, ¿no? No, o sea, a ver... Pero cuéntanos tu experiencia. A ver, de entrada estuve en una universidad que son 120.000 personas en la universidad. Tienes 3 estaciones de metro en la universidad. Tienes bancos, tiendas. Hay más de 15.000 profesores. Bueno, es una ciudad dentro de Wuhan. Eso en la universidad. Sí, solo la universidad. Estamos hablando de en Wuhan. Norteamérica hay universidades con 50.000. Sí, ahí estamos hablando de 120. Y esta es una de ellas, que es de las 5 primeras de China. En China hay como 3.000 universidades. Y 3 estaciones de metro. ¿Y hay gente de fuera que va a estudiar ahí? Sí, claro, hay gente de fuera. Hay gente, por ejemplo, hay franceses. Yo conocí un grupo de franceses que estaban allí. He conocido profesores franceses también que iban a Wuhan aquí a la universidad. Y sí, o sea, hay un contacto con ellos. Y luego llevan gente de otros sitios para que dé algunas clases concretas, que es mi caso, sobre Supply Chain Management. Ya explicarás, no hay nadie en China que sepa esto. A ver, yo estoy encantado de haber ido, pero creo que ahí se puede encontrar alguien que lo pueda dar. Pero bueno, es igual. Fui yo. Y claro, Wuhan son 15 millones de personas. Que pensaban en Wuhan como... debe ser un pueblito de 15 millones de personas. Muy moderno, con edificios enormes, muchos vacíos. O sea, hay una sensación extraña, ¿no? Hay algo ahí en la inmobiliaria que no acaba de cuadrar. Vi más de 15... Van a tener un problema. Yo creo que sí. O sea, no sea tan fácil. Y luego vi más de 15 marcas de coches, que aquí ni se conocen. 15 años, madre mía. ¿Todos eléctricos? No, hay de todo. Hay coches europeos. Allí cuando compras europeos es BMW o Mercedes. Coche alemán. Sí. Pero, y ves, se ven. Pero coches chinos hay los que quieras.
Sí, pero a lo bestia. Claro, luego estuve, dentro de la universidad hay una sección que es de alta tecnología que hacen piezas para los rovers que van a la Luna, que o sea, que hacen allí cosas que, coño, de altísimo nivel, ¿no? O sea que yo creo que tenemos los días contados. A ver, no nos engañemos, aquello es un régimen comunista, entonces la gente allí pues pocas posibilidades tiene. Entonces, o juegas o no juegas. Ahí China, en el fondo, lo que pretende la Agenda 2030, que ahora es la Agenda 2045, es achinarnos. Entonces, que estemos todo el día con un aparato y hablando y tal, y la gente sin amistades. Allí hay un problema gravísimo, por ejemplo, de familias ya. Problema gravísimo. No hay interacción. Hay muchísimas mujeres solteras, muchísimos tíos solteros, pero no hay interacción. Entonces, claro, todo esto se pagará algún día. Esto no puedes soportarlo como país, ¿no? A ver, hablamos de 1.400 millones de personas, poca broma, ¿eh? Pero que estamos en manos de esa gente, seguro. Y en esto Occidente se ha equivocado, porque en el fondo los chinos, que no son tontos, claro, si yo fabrico un iPhone en Estados Unidos, con las piezas, todo, lo voy a construir en China, pues más barato y tal, y además yo fabrico. Claro, le estoy dando mi tecnología a estos tíos. Para que tú construyas un iPhone, yo te explico cómo es el último iPhone, lo que lleva todo. Y ellos lo hacen. Claro, lo están replicando, coño, después. O sea, Felipe, en Wuhan, o los chinos, podríamos decir, que lo que han hecho es tomar todo lo que es el conocimiento de Occidente, replicarlo y mejorarlo. A ver, es lo que se llama el know-how. O sea, nosotros le hemos regalado nuestra tecnología y cómo hacerlo. Con lo cual, claro, nos hemos puesto, nos hemos pegado un tiro en el pie, evidentemente. Entonces, millones que hemos gastado, hemos invertido en desarrollos técnicos, se lo hemos regalado a esta gente, claro, y ellos no son tontos. ¿Qué han hecho? Lo que tú dices. Lo han replicado, lo han mejorado y bueno, y ahora ya vuelan solos. Y ahora páralos. Esto va a ser muy difícil, muy difícil. Es como, claro, China, o sea, ha sido por un tema de coste. Ese coste nos ha salido carísimo. Carísimo. No había que haber hecho nunca eso. No es que los costes en Occidente son muy altos. Bueno, chico, claro, es que yo no puedo competir con la India, Claro. ni con África, ni con China. Entonces, es de ser consciente, pero claro, aquí vivimos de otra manera. Hemos hecho unos desarrollos buenísimos en todos los aspectos. De hecho, la civilización viene de nosotros. Ostras, no sé, regalar esto a esta gente tiene sentido porque nos fabrican barato. Coño, yo hace muy poco vi, ha tenido lugar en China, me parece que fue en Wuhan, precisamente esta feria del armamento, y da miedo lo que tienen los chinos, ¿eh? Da absolutamente Ya lo creo. miedo. Y ya no dependen de los rusos para el armamento, han dependido durante muchos años de tanques y armamento ruso, pero ahora es propio. O sea, tanques pues, diseñados por ellos, y barcos y submarinos, que no tienen nada que ver con Rusia, nada. Es otro armamento. Y Turquía también tiene unos drones. Ahora el ejército español ha comprado un dron turco que es capaz de estar 800 horas volando, volando, sin repostar. Yo no sé, o sea, también Turquía está ahí y está suministrando muchos drones a Rusia para la guerra. Es que Turquía, si te fijas en el mapa, está en medio del meollo. Sí. Va hacia Europa, ¿verdad? Claro, tiene una posición geográfica de una cierta ventaja, si tú quieres, ¿no? Y hay que pasar por Turquía, además, en muchas ocasiones. ¿Qué pasa? Turquía también, tampoco se andan por las ramas, con los kurdos y con mucha gente son terribles, ¿eh? Los turcos. Bueno, lo que hablábamos hace un momento también es que hay ciertas cosas que no podemos decir porque evidentemente nos bloquearían el vídeo automáticamente, ¿no? Yeah. Pero detrás de todo lo que está sucediendo ahora mismo, tú apuntabas muy bien, hay un país muy pequeñito de reciente creación y ahí lo vamos a dejar. Sí. Pero desde luego es preocupante cómo se está manipulando la historia, no solo la historia pasada, sino también la actual y la futura, porque se proyecta la manipulación de la historia al futuro. Claro, es lo que yo decía antes, es que niegan incluso lo que estamos viendo. Claro. Lo niegan, no, esto no es así, esto es así. Y esa es la historia oficial. Felipe, tus próximos proyectos inmediatos. Bueno, yo sigo trabajando como profesor. Tengo idea de un nuevo libro, pero esto todavía es muy embrionario. Y ya veremos, a ver, ¿no? De alguna forma, pues, creo que he hecho 10 libros que son, yo casi diría únicos, ¿no? Porque todos tocan unos temas que no son habituales, y menos en castellano, porque puedes encontrar alguna cosa en inglés, pero tampoco crees que hay mucho, a la gente no le ha interesado. Entonces, yo me he especializado, he buscado, digamos, una zona de oportunidad que se diría en marketing, que sería esa tecnología alemana, no tan conocida ni mucho menos, y un poco cómo se aplicó, porque el caso de Cronos es un caso clarísimo de la campana, ¿no? De esa máquina del tiempo. Es decir, busco temas que no son habituales. O sea, libros sobre batallas, hay los que quieras, buenísimos, donde yo no tengo nada que aportar, ¿no?
El único libro de batalla ha sido el que hice con Tristán Castel de Pinós, que fue Montecasino, también de Editorial Eas. Y el de la batalla de los pingüinos, os recuerdo. Sí, bueno, sí, El de Antártida 47. Exactamente, ese Sí, libro sí. es buenísimo. Sí, sí. Bueno, también un tema que real, pero que nadie ha querido escribir o que nadie ha querido hablar sobre ello. Yo creo que vale la pena hablar sobre ello, porque Libro buenísimo. la Antártida sigue siendo un sitio de primer orden y donde han habido incluso reuniones políticas. ¿Cómo te vas a la Antártida a 50 grados bajo cero, 60 grados bajo cero, con vientos de más de 200 kilómetros por hora a reunirte? Bueno, es la Patagonia, que es Argentina y es casi desértico. No, pues se van a la Antártida, ¿no? Entonces, yo creo que en la Antártida han encontrado algo que no quieren explicar, que puede cambiar muchas cosas. Entonces están a ver qué hacemos, ¿no? No sé de qué se trata, puedo imaginar muchas cosas, pero tengo claro que la Antártida, que es un continente, no lo olvidemos, no es como el casquete polar en el norte, que es flotante, digamos. El del sur está fijo, hay un continente. Claro, ¿qué han podido encontrar? Hay un continente que está aislado por el hielo y por las temperaturas durante miles de años, ¿no? ¿Qué hay allí, no? ¿Que les interesa tanto? Que nada más no puedes ir a la Antártida. O sea, No puedes ir. Y hay unos viajecitos que te dejan una playita, bajas, subes y adiós. O sea, ahí se acaba la historia. Puedes ir, pero está muy controlado. Y además una zona muy concreta. Y además es carísimo. Sí, y bueno, y hay un montón de seguros y cosas que has de sacarte. Bueno, es igual. O sea, no le vale a un civil normal y corriente el ir a, o sea, no se lo puede ni plantear. Que haber un trozo de hielo al final. Sí, claro. Esta es la otra parte. ¿Qué redes sociales tienes, Felipe? Ninguna. Ninguna. Fantástico, me encanta. Ni canal de YouTube. Me encanta. O sea, eso. A ver, tengo Twitter, pero pero solamente para poner, por ejemplo, novedades, punto. Vale. No, O sea, Twitter no. sí. ¿Cómo te encontramos en Twitter? Schnell Botalla se llama, @ Botalla. Schnell con L, Schnell, de rápido en alemán, Schnell Botalla. Muy bien. Esto es pero repito, yo solamente pongo cuando hay un libro. O sea, yo normalmente estoy en silencio, no digo nada. O sea, Facebook jamás, no he tenido nada de todo esto. No. Las redes sociales, desde luego, y yo que tengo, son tóxicas, jamás no puedo. No. Y fuente de discusiones, etcétera, etcétera. Y la verdad es que el tiempo es el elemento más preciado, valioso que tenemos y perderlo. Es que la idea es que estés el máximo tiempo posible dentro de una pantalla. O sea, ellos te compran el tiempo. No es broma, no. O sea, lo que interesa es que tú. Por eso te van de un sitio a otro. Ha salido esto. Claro, claro. El desfilar todo el día. Yo lo veo con mi mujer. Mi mujer no tenía Instagram. Se ha puesto Instagram. Y yo la veo todo el día. Hostia, tiempo. Sí. Quieren tu tiempo. Sí. Que estés ahí metido. Tu tiempo y dirigir tus pensamientos. Y además, estando ahí, estás tranquilo. No haces otra cosa. No piensas, sobre todo. Ahí voy yo. Es que esto es más profundo de lo que parece. Entonces, en esto no hay que caer por sistemas. O sea, yo nunca he tenido ninguna red social ni he querido estar en ningún sitio. Sí, me conecto por WhatsApp, evidentemente, pero esto me conecto y punto. Pero solo Twitter y ya está. Y ahora sí hay una reseña del libro, evidentemente, pero nada más. No escribo nada, ni explico nada, ni nada. No quiero explicar nada. Felipe Botalla, profesor, estamos en Sitges, viernes 13, me encanta, viernes 13, rompiendo estereotipos, rompiendo posibles maldiciones. Y aquí estamos. Muchísimas gracias por tu tiempo de nuevo y por recibirme aquí en Sitges. Ha sido un placer, oye, eso faltaría. Además, muy agradecido por el tiempo que me has concedido. Esto, en fondo, para mí también es interesante, ¿no? Y es válido. Además, a ti te aprecio mucho como a Ferran Prat de Andorra. Y creo que tengo buenos amigos y camaradas allí. Eso dalo por seguro. Y bueno, lamentablemente para los que nos estén viendo y escuchando, nos vamos a comer. Vamos a meter entre pechos la comida. Bueno, sí, está bien. Y lamentablemente pues esto no se puede trasladar. O sea que buen provecho a todo el mundo. Muy bien. Gracias por todo. Felipe. Un abrazo, gracias.